la muerte, nos diste vida en ti, venciste la muerte, nos diste vida en ti, nos diste vida en ti, Padre eterno es, victorioso es. Hay un hecho decisivo en nuestras vidas. Hay un momento que es crucial en nuestras vidas. Un momento que marca un antes y un después. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo golpea a la puerta. Cuando suena el timbre. Y el que está ahí es nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento nosotros tenemos la libertad de abrirle la puerta o dejarlo ahí llamando a la puerta en esa única vez. Y en libertad tomamos la decisión de dejar entrar a nuestro Señor. Miren, a veces ese llamado a la puerta de nuestro Señor ocurre en momentos difíciles. Por ejemplo, en enfermedad, en angustia, en escasez. Ahí muchas veces llega el Señor Jesucristo y llama a la puerta. Ahí llega nuestro Señor Jesucristo y toca el timbre. Fíjense ese avivamiento que se está presentando en Venezuela por las situaciones difíciles. Llega nuestro Señor, golpea la puerta. Y en Venezuela muchos, miles, han entendido que quien golpea la puerta es su esperanza, es su única esperanza real. Pero también a veces Jesús llama a la puerta cuando estamos en plenitud. Cuando tenemos salud, tenemos dinero y tenemos amor, ¿no? Las tres gracias. Y por ahí hay una canción que dice: el que tenga un amor, tenga salud y dinero, que le dé gracias a Dios. Sí, efectivamente, nada menos. Hay que darle gracias a Dios porque tenemos salud, dinero y amor. Y en ese momento, cuando estamos en plenitud, también a veces llega Jesús y llama a la puerta. Suena el timbre. En este momento, cada uno de ustedes debe estar recordando en qué circunstancias Jesús tocó el timbre en sus vidas. Y fíjense que es el llamado más importante de nuestras vidas, ¿sí? En ese llamado importante, nosotros sabemos quién está al otro lado de la puerta. Es Jesús. Y sabemos que eso tiene una serie de compromisos. Sabemos que eso no es dejarlo pasar y dejarlo tirado en cualquier parte, ¿no? O como hicieron las hermanas de Lázaro, una se quedó con el Señor Jesucristo y la otra le abrió la puerta, lo sentó, lo acomodó y se fue a cocinar y a molestar con los trastes. Porque eso ocurre en la vida de muchos. Que lo dejamos entrar y lo dejamos por allá acomodado y tirado mientras nos ocupamos de lo importante que es el almuerzo, las deudas, los créditos, el pago, la televisión, el jueguito, en fin, ¿no? Entonces creemos que sabemos lo que significa la presencia de Dios en nuestras vidas, de nuestro Señor. Y digo creemos porque en realidad no conocemos todo lo que implica el abrirle la puerta y dejar entrar a nuestro Señor. Porque miren, el ser humano normalmente se adapta. Y entonces, ya sea en escasez o sea en abundancia, el ser humano tiende a acomodarse, a estar en una zona de confort, así sea haciendo malabares, se siente confortable. En enfermedad, entonces, por ejemplo,
La comodidad está en cuidar la enfermedad, ¿no? En que no se vaya a complicar todo eso que tenemos, no se vaya a complicar más. En angustia, la comodidad es dejarlo todo quieto. Hacer lo que hacen algunos toreros ineptos, que es coger y no torear, sino salir de burladero en burladero, ¿no? Entonces en angustia es dejarlo todo quieto para que no se enrede más. Finalmente los problemas embisten como un gran toro y cornean al que estaba huyendo, ¿no? Y en escasez, la famosa frase, algo es algo, peor es nada. Y cuidamos ese algo a rabiar. Cuidamos ese algo con todo. ¿Por qué? Porque estamos cómodos en esa zona de escasez. Concentrémonos pues en ese momento en el que Jesús llama a la puerta. Pregunto, ¿con quién se quiere reunir Jesús? Pues contigo. Se quiere reunir conmigo. Quiere tener un encuentro personal con todos y cada uno de nosotros, pero con cada uno de nosotros. Y entonces, imaginemos que abrimos la puerta, lo dejamos entrar, lo acomodamos y nos vamos a atender lo importante. Y Jesús quiere tener un encuentro personal conmigo, contigo. Vamos más allá, ¿no? Entonces Jesús quiere reunirse con cada uno de nosotros. Pero ¿con qué querrá reunirse? El Señor se sentirá tranquilo y cómodo reuniéndose con lo que aparentamos ser. Jesús va a reunirse con hipócritas que le muestran su mejor cara. No. Al Señor no le interesa reunirse con hipócritas ni con aparentadores. Eso no es competencia del Señor Jesucristo. Nuestro Señor quiere reunirse con la gente, con cada uno de nosotros, tal y como somos. Con nuestras virtudes, con nuestras maldades, con nuestras enfermedades, con nuestros caprichos, con nuestras mañas. Para muchas, con nuestras cantaletas. Con eso quiere reunirse el Señor Jesús. ¿Sí? Él no quiere apariencias. Él no quiere hipocresías. Él no quiere llegar a una casa y que la esposa le diga, no, todo está muy bien. Mi esposo es perfecto, es pluscuamperfecto, es la octava maravilla. Y en cualquier momento, en cualquier descuido, llega el marido y le da su guarapazo físico o emocional. Él no quiere reunirse con eso. Él, nuestro Señor, quiere reunirse con gente auténtica, con gente que diga así, yo soy un enfermo y necesito al Señor en mi vida. Ese es el tema que Él quiere abordar, porque Él quiere abordar la sanidad. Y si uno está aliviado, ¿para qué necesita sanidad? Y si uno cree que ya es salvo porque obra bien, ¿para qué necesita un Salvador? Él quiere reunirse con los que necesitamos urgentemente la sanidad y la salvación. Cuando somos auténticos, reconocemos la podredumbre que tenemos adentro. Miren, no nos digamos mentiras, no nos hagamos globitos. Nuestra mente es una alcantarilla, es una letrina, maloliente, sucia, fétida. Esa es nuestra mente. Y también ese es nuestro corazón. Y es eso lo que el Señor llega a limpiar. ¿Sí? Ahí entra Jesús. Y es con lo que quiere reunirse. Es con esa persona que admite que su vida es una letrina. Es con esa persona que Jesús está diciendo, venga, llamo a su puerta, toco el timbre, usted me abre, es con esa persona.
En la Biblia, muchas veces se ve el ejemplo de Jesús reuniéndose con gente que era tal y como era. Jesús se reunió con gente auténtica. Pero aquel que le abría la puerta a nuestro Señor, cuando el Señor entraba, ya no era el mismo. Cuando la persona acudía al llamado, recibía el llamado, abría la puerta, ya dejaba de ser la misma persona. Miren, un par de pescadores tuvieron el privilegio del llamado de Jesús. Y vamos a ver qué pasó con esos pescadores. Vamos a leer Marcos, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Entonces Jesús estaba caminando a la orilla del mar de Galilea. Vio a Simón y a Andrés, pescadores. Los tipos estaban echando la red al mar, por ahí pasaba un fulano. Y Jesús les hizo el llamado: vengan conmigo. Es más, no quiero que cambien de actividad. Ustedes van a seguir siendo lo que son, pescadores. Solo que ahora no van a pescar peces, sino hombres. Simón y Andrés eran auténticos. Simón era un tipo fajado, pescadores, esforzados, ¿sí? Trabajadores, disciplinados, pagaban impuestos, esperaban al Mesías. Y llega Jesús, los ve y ellos lo ven. Y Jesús les habla: vengan conmigo. Invitación simple y profunda: vengan conmigo. Los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos tenían familia para sostener. Pedro tenía 2 casas. Y tenía su empresa de pesca, ¿sí? Ellos tenían cuentas, tenían impuestos que pagar, pero abrieron la puerta y dejaron entrar a Jesús. Y se abandonaron. Y lo que vieron, lo que oyeron, lo que sintieron, los conmovió, los movió, los convenció. Vámonos a pescar hombres. Y dejaron las redes y los siguieron a Jesús. Entonces fíjense que Simón y Andrés terminaron siendo muy distintos a como eran antes de conocer a Jesús. Jesús salió con ellos a ser pescadores de hombres y no los abandonó, no los mandó a su suerte. Jesús no entró, no los llamó a sus vidas y vayan y hagan lo que quieran y cuando estén viejitos se arrepienten y vuelven a mí. No. Jesús no los abandonó. Jesús estuvo con ellos. No dijo: ya los convencí, defiéndanse solos. Eso no lo dijo Jesús. Y andando con ellos pasó lo siguiente. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Jesús con Simón, Andrés, Jacobo y Juan, es decir, todo el combo, salieron de la sinagoga. Y Simón y Andrés, evidentemente, los invitaron a su casa.
hey, vámonos a mi casa, a nuestra casa, y allá comemos y tal, y pasamos este calor y todo. Y entonces cuando llegan a la casa, encuentran a la suegra de Simón, y esa señora estaba enferma, ¿sí? Estaba acostada con fiebre. Se ve que era una buena suegra, porque Simón la quería, o sea, Simón se preocupaba por ella. Simón se angustió, pero sabía con quién andaba. Él andaba con Jesús. Él sabía quién había entrado a su casa. Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y entonces cuando vio a la señora enferma con fiebre, volando de la fiebre como dirían algunos, le contó a Jesús: no, mira, es que mi suegra está enferma, pobrecita, está ardiendo en fiebre, se va a carbonizar. ¿Recuerdan ese dicho de las abuelas? Se va a carbonizar. Pues bien, Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente desapareció la fiebre. Fíjense que así como Simón y Andrés, la señora ya no fue la misma. Jesús llamó a su puerta, entró y la sanó. A tal punto la sanó que dice la palabra que ella les servía. O sea, los atendió, los consintió. Mi hijito quiere otra agua de panela, quiere un cafecito, un chocolatico, ¿qué quiere? Fue una maravillosa anfitriona porque dice la palabra, les servía. Es perfectamente claro que la señora fue una excelente anfitriona en ese momento. ¿Y por qué? Porque pasó de ser servida, que es cuando uno está enfermo, necesita que le sirvan, pasó a servir, es decir, a ser servicial, alegre, a estar aliviada, a estar sana. Otro hecho importante que vemos en estos versículos es que no fueron palabras las que la levantaron. Fijémonos que Jesús no le dijo absolutamente nada a la señora. Este fue un proceso silencioso. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Sin aspavientos, sin el discurso, sin ¡ay, es que! No. Jesús se acercó en silencio, la tomó de la mano y la levantó. Fue sanada. Recordemos que Jesús está siempre a una mano de distancia. Él siempre está dispuesto a tomarnos de la mano. Hay otras ocasiones, esta para la señora, para la suegra de Simón, pues el asunto, digamos, fue más fácil que otras veces, ¿no? Porque Jesús llegó hasta su puerta. Hay otras ocasiones en que el llamado de Jesús requiere esfuerzo. Se necesita de la participación de varios para que una persona acuda al llamado. Miren, Jesús llegó a Capernaum y acudió una multitud. Y esa multitud, ¡hey, Señor, sáname! Y Señor, mírame, y todo eso. No cabían. O sea, en Capernaum se enteraron que Jesús estaba en una casa y llegó la multitud y no cabían en la casa mientras Jesús les predicaba la palabra. En ese momento llegaron 4 hombres cargando a un paralítico. Necesitaban que Jesús atendiera a ese paralítico. Así como cuando nos juntamos para orar por otra persona o por la necesidad de alguna persona. Somos esos 4 que están llevando el paralítico ante Jesús. Cuando, por ejemplo, pedimos misericordia para otros, no para nosotros, ahí estamos llevando al paralítico ante Jesús. El problema es que la multitud
era muy grande, ¿no? Entonces vamos a leer por favor en Marcos capítulo 2, versículos 4 y 5, qué fue lo que pasó. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, estas cuatro personas, estos 4 hombres, son modelo para la intercesión de nosotros los cristianos. El paralítico necesitaba a Jesús, con urgencia. De seguro el paralítico quería ir ante Jesús. Quería acudir al llamado. Pero él no podía ir por sí mismo. Fue ayudado a acudir al llamado. Y no podían pasar a causa de la multitud. Y entonces, ¿qué hicieron? Ellos no se quedaron, no pudimos. Otro día. Esperemos a ver qué pasa. Dios proveerá. Sí, Dios provee. ¿Pero qué hicieron ellos? No se dieron por vencidos. Se fueron para el techo. Abrieron el techo, destaparon el techo. Abrieron un hueco. Yo no sé de quién era la casa. Terrible, porque le dañaron el techo. Bajaron al paralítico. Y entonces Jesús vio la fe, la disposición, tanto de los 4 hombres como del paralítico. ¿Y qué hizo Jesús? Perdonó al paralítico. Ojo, cuidado. Jesús no le dijo que se levantara. Jesús perdonó sus pecados. ¿Y por qué? O sea, el paralítico había ido a que lo pusiera a caminar. ¿No es verdad? No había ido a que lo perdonara. ¿Por qué pasa esto? Porque era una situación para que otros atendieran el llamado. Esta situación era ideal para que otros acudieran al llamado. Miren, los escribas que estaban por ahí, ¿sí? Estaban por ahí como muy, ¿y qué hace? ¿Y cómo hace? Y tal. Pensaron que Jesús estaba blasfemando. ¿Y este tipo de dónde y cuándo? ¿Por qué está perdonando pecados? ¿Por qué anda perdonando pecados? Eso solo le corresponde a Dios. ¿Quién se cree ese tal Jesús? Es que no sabe quién es Dios para que se las esté dando de... Jesús supo lo que estaban pensando. Y entonces les dijo, ¿por qué cavilan así en sus corazones? Vamos a leer Marcos, capítulo 2, versículos del 9 al 11. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los escribas de seguro fueron sorprendidos en ese momento. ¿Cómo sabe lo que estamos pensando? Porque ellos no estaban hablando, ellos no estaban murmurando entre sí. Ellos estaban pensando, ¿y qué se cree? ¿Cómo sabe lo que estamos pensando? Solo Dios puede conocer el pensamiento del hombre. Cuidado con eso. El diablo no puede conocer nuestros pensamientos. El diablo puede oír lo que decimos, pero no puede conocer nuestro pensamiento. El único que puede conocer nuestro pensamiento es Dios, porque Él es omnisciente. Es decir, Él es el único que lo sabe todo. Entonces fíjense que Jesús ahí les mostró que Él era Dios. Simple, una demostración de que Él era Dios.
Y entonces les preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Perdonarlo o sanarlo? Porque ojo, el perdón es permanente. La sanidad finalmente es temporal, es mientras vivamos en este cuerpo. Necesitamos sanidad. Pero el perdón es para la vida eterna, para esta vida y para la vida eterna. Y entonces le dijo al paralítico, levántese, agarre sus cosas y vaya para la casa mía. Usted es sano. Vamos a leer por favor Marcos, capítulo 2, versículo 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Miren, el paralítico no entró ahí por sus propios medios. Eso ya es claro. El tipo no podía hacerlo. Lo izaron. O sea, tuvieron que subirlo al techo. Y lo bajaron esos 4 hombres solidarios. O sea, le hicieron un rappel así de cama y tal. El que entró estaba paralizado. Pero ojo, porque sobre todo ese paralítico tenía pecados pendientes. Como todos. Y entonces, ¿Jesús qué hace? Primero lo perdona y después le da sanidad. Este hombre entró muy mal, sin siquiera poder hacerlo por él mismo. Él dependía de lo que hicieran los demás por él. Pero hizo que le ayudaran a acudir al llamado y salió transformado. Porque salió perdonado y sano. Y con fuerza, porque pudo levantar sus cositas e irse para la casa. No tuvo que hacer terapia de recuperación de la masa muscular. No. Cogió, agarró sus cositas y echó para la casa. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Todos se asombraron y glorificaron a Dios. Miren el poder transformador. Un llamado, un esfuerzo de varias personas. Jesús hace perdón y sanidad, misericordia y sanidad. Hace una demostración de la gracia. ¿Y cuál es el resultado? Que muchos reciben el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Después Jesús vio a Leví que estaba cobrando impuestos. Y entonces Jesús le dijo, sígueme. Y Leví se paró y lo siguió. Entonces se fueron para la casa de Leví a comer. Leví le dijo, venga Jesús, nos echamos una comiloncita bien sabrosa y conversamos. Es lo que hace uno con sus amigos y con las personas que conoce y que les simpatizan. Y resulta que en la mesa estaban sentados otros publicanos, Leví era publicano, o sea, otros cobradores de impuestos, y habían también pecadores a los ojos de los escribas y de los fariseos. ¿Cómo era el cobro de impuestos en esa época? Los publicanos eran personas muy pudientes, tenían muchos recursos, y entonces ellos le pagaban a Roma el impuesto de su jurisdicción completo. Y con eso ellos tenían la libertad de cobrar los impuestos que les diera la gana en su jurisdicción. ¿Sí? Entonces llego, yo soy publicano, por ejemplo, y voy y le pago a la alcaldía 1,000 pesos de impuestos de todo el barrio donde yo vivo. Pero yo llego y puedo coger y cobrar los 1,000 pesos más otros 2,000. Y era legal. O sea, eran abusivos, tremendamente abusivos. Entonces estaban los que cobraban impuestos, los que exprimían a la gente y pecadores sentados a la mesa con Jesús. Y con los discípulos. Y entonces los escribas y fariseos
ahí sí se pusieron, como dicen por ahí, se amarraron el cinturón. ¿Qué es esto? ¿Cómo así que come y bebe con publicanos y pecadores? Recordemos a los fariseos que decían, gracias Señor porque yo no soy pecador, ¿no? Ojo. Bueno. O sea, esto era un escándalo. ¿Cómo se atreve a comer con publicanos y pecadores? Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús no solo estaba compartiendo la mesa. El asunto era mucho más profundo. Estaba haciendo un llamado a esas personas, a esos publicanos, a esos pecadores, les estaba tocando el timbre. Bueno, en esa época les estaba golpeando la puerta. ¿Sí? Eran personas enfermas por el pecado. Eran pecadores, así como cada uno de nosotros. ¿Sí? Y Jesús les explica, los sanos no necesitan médico. Son los enfermos los que necesitan el médico. Y luego dice algo tremendo. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces tengamos claro, cuando Jesús nos llama, es que somos pecadores, ¿no? Y como todos somos injustos, es decir, todos somos pecadores, todos en algún momento recibimos el llamado del Señor. ¿Abrimos la puerta o no? Esa ya es otra decisión. Y entonces acudimos al llamado porque estamos enfermos del alma. Acudimos al llamado porque necesitamos la sanidad. No acudimos porque seamos perfectos o pluscuamperfectos. Al contrario. Acudimos porque somos pecadores, porque sabemos que tenemos maldad, porque sabemos que hemos sido ingratos, que hemos practicado la iniquidad. ¡Claro! Por eso es que abrimos la puerta, porque somos conscientes de nuestra maldad, de nuestra podredumbre, de nuestra fetidez espiritual. ¿Sí? Somos pecadores que requerimos de la gracia y de la misericordia. Esos publicanos y esos pecadores que estaban sentados a la mesa con Jesús, ellos nos representan. Acudimos al llamado y nos sentamos a la mesa con Jesús. Y salimos diferentes, salimos renovados, hombres nuevos somos. Claro, porque es que no nos vamos a la cocina a lavar trastes. Nos quedamos ahí oyendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, conociendo a Jesús y enamorándonos cada día más de Jesús. Miren, eso le pasó a un hombre llamado Bartimeo. Él estaba en el camino mendigando. Él era ciego. Y entonces oyó que pasaba Jesús, imagínense la algarabía de las multitudes, y entonces comenzó a gritar, ten misericordia de mí. Y entonces la gente que estaba por ahí, oiga, cállese, Bartimeo, deje de importunar, deje esos gritos, deje esos alaridos. Y el tipo seguía gritando más fuerte, ¡ey, ten misericordia de mí, Jesús! Y Jesús se detuvo y mandó a llamarlo. Y entonces, como Jesús lo llamó, la gente cambió, ¿no? Los que estaban regañándolo porque estaba gritando, pasaron a decirle, no hombre, vaya, pasaron a animarlo, vaya, tenga confianza, vaya que lo está llamando, upa pues, corra mijo, ¿sí? Y entonces, vamos a leer por favor Marcos, capítulo 10, versículos del 50 al 52. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro,
que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué le dice Jesús a Bartimeo? Tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te ha sanado. Vuelve y juega. Primero salvación y luego sanidad. Jesús lo llamó y Bartimeo fue. Y Jesús le preguntó, oiga, ¿qué quiere que haga? Y el pobre Bartimeo, ciego, mendigo, yo quiero recobrar la vista. Y Jesús le responde, váyase, su fe lo ha salvado y recobró la vista. El hombre estaba pidiendo limosna. Bartimeo estaba ciego y sobreviviendo solo del día a día, con las limosnas que le daban. Pasó Jesús. Bartimeo gritó desesperado y Jesús lo llamó, respondiendo a esa fe, a ese clamor de ese pobre hombre. ¿Y cómo salió Bartimeo? Salió viendo, salvado y viendo, perdonado y viendo, misericordia y gracia. Ya Bartimeo era un hombre distinto. No fue el mismo al que Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? No, ya era un hombre distinto. Entonces, miren, recordemos cómo estábamos. Hagamos memoria, cómo éramos. ¿Qué sentíamos? ¿Cómo vivíamos cuando fuimos llamados? Ciegos, pecadores, paralíticos espiritualmente. Al atender el llamado, vemos, pero sobre todo somos perdonados. Y entonces vemos o podemos caminar y podemos caminar. Al abrirle las puertas a Jesús, somos transformados. Todo cambia. Nada es igual a lo que era. Podemos estar viviendo problemas seguramente más graves que antes. No importa. Jesús está actuando. Porque cuando Jesús entra y lo recibimos y lo aceptamos en nuestro corazón y en nuestra vida, cambiamos, nos transformamos, somos limpiados por la gracia y somos sujetos de la misericordia de nuestro Dios. Cuando le abrimos las puertas, cuando Él timbra y le abrimos la puerta, somos hombres nuevos. Él resucitó.